Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a empezar con una serie de vídeos sobre la creatividad en la fotografía de naturaleza. Vamos a trabajar la fotografía de naturaleza en fauna, en fotografía de detalle y en paisaje, acompañado de tres grandes autores. Además, los tres son autores de libros en los que trabajan este tema y seguro que os resulta muy interesante. Vamos a hablar con Pedro Javier Pascual, con Mario Cea y con David Santiago. Con cada uno de ellos vamos a ver las diferentes disciplinas, cómo buscar esos recursos que nos van a trasladar, ¿no?, nuestra creatividad un paso más allá. Vamos a conseguir imágenes un poquito diferentes y seguro que os resultan muy interesantes, ¿no? En este primer vídeo vamos a tratar con Mario Cea. Hola Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué ta- Bienvenido. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas? Muy bien, Encantado de muy estar bien. aquí otra vez contigo. Encantado de aquí estar en el canal. Ya pudimos ver tu maravilloso trabajo en Frente al Fotógrafo y hoy vamos a hablar de la creatividad, la originalidad en la fotografía de fauna. Uf, mucho tema, tú. Uf. Mucho, mucho. La verdad es que si ya de por sí es complicado, ¿verdad? Tomar fotografías de animales salvajes, pues ya darles una vueltita de tuerca para hacer cosas creativas con ellos, pues se complica si cabe un poco más aún. Así que sí, sí. Sí. Bueno, ahora hablaremos largo y tendido de... Vimos parte cuando vimos frente al fotógrafo esos trabajos que hacías con dobles exposiciones, con diferentes luces, mucho trabajando sobre todo en foto nocturna, pero ahora te has lanzado al vacío, ¿no? Y has publicado, bueno, estás publicando ahora mismo, los que vean el vídeo recién salido verán que tu libro está en Berkami, que es una plataforma de mecenazgo en la que la gente se puede apuntar para que el libro salga adelante. El libro ya va a salir adelante porque has arrasado por todos los lados. O sea, el libro ya va a salir sí o sí, va a ser una realidad. Pero ¿cómo es esta paranoia de repente decir, no, yo quiero sacar un libro mostrando lo que es esto, ¿no? La dificultad, el trabajo de conseguir esto, ¿no? Pues mira, Javi, la verdad es que llevaba años, llevaba muchos años queriendo sentarme y plasmar, volcar el disco duro ese que hay en la cabeza a veces, ¿no? Que te tiene ahí en vilo todo el día, volcarlo y dejar una especie de constancia, ¿no? De todo esto para, sobre todo, pues para compartir con la gente y para, si alguien le puede ayudar, pues fabuloso, ¿no? Mm. Pero no encontraba el momento. O sea, era incapaz de, por la vorágine un poco del trabajo, de la vida, de las giras, de los talleres, de no sé qué, no encontraba el hueco para sentarme tranquilamente a poder plasmar todas estas ideas y de repente, pues mira, hay el dicho de no hay mal que por bien no venga, ¿no? El confinamiento primero de marzo nos hizo a todos sentarnos en casa y fue digamos, la mecha que explotó todo esto, ¿no? Porque era el momento de hacerlo, no había otra cosa que se pudiera hacer Claro, y era el claro. momento de plasmar. Pero eso es genial, eso es genial. O sea, grandes obras de la literatura se han escrito durante confinamientos. O sea, Valle Inclán, Exactamente. dos de sus grandes obras la escribió durante un confinamiento. Frankenstein, Mary Shelley lo escribió Mary durante un Shelley, es confinamiento. verdad. O sea, estamos Sí. a los visos de una gran obra literaria, bueno, en este caso, una Ojalá. gran obra fotográfica creativa, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, tengo que decir que la verdad es que, como te decía antes, estoy intentando volcar todo, no guardar nada de nada para una segunda edición o para un segundo libro, ¿no? Yo no sé si ni siquiera si habrá un segundo libro alguna vez, ¿no? Entonces, en este estoy volcando todo el esfuerzo y estoy intentando bueno, pues que todo lo que tengo y todo lo que hago y todas las técnicas que utilizo y todos los detalles que se puedan Sí, porque contemplar estén ahí. realmente
el libro se titula Fotografía creativa de fauna salvaje, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí, de la creatividad, de esas técnicas que nos pueden ayudar a desarrollar una visión particular, diferente, pero tú lo cuentas todo, o sea, porque realmente vas a hablar de cómo colocar la luz para capturar al animal, qué es lo que nos aporta. O sea, es un libro muy, muy didáctico, que no solo es de creatividad, sino de técnica de cómo reflejar, ¿no? O sea, en ese sentido, eso, lo que tú dices, no, no dejas nada sin contar. Claro, claro, claro. Mira, ahora me están llegando muchas preguntas de gente, ¿no? Y esto vale para gente que se inicia en la fotografía y este libro puede valer para más avanzados, para menos. Pues la técnica, tú lo sabes, Javi, la técnica es técnica y es aplicable por cualquiera. Entonces, Sí. además, si a eso le añades que hay un montón de capítulos en los que se habla de iluminación, de cómo configurar la cámara para conseguir los mejores resultados, esquemas de luz. Hay un montón de información que yo creo que le puede venir bien a cualquiera, Mm. a cualquier fotógrafo en general y a cualquiera que quiera hacer algo creativo ya con sus imágenes y sobre todo, pues bueno, a gente que se inicie en este mundillo creo que le pueden venir muy bien una serie Sí. de consejos Mm. y, Además y está, estas está la muy más parte, técnicas. de, parte básica, ¿no? De estos esquemas de luz que realmente, o sea, lo que pasa es que nosotros a veces a nivel didáctico nos volvemos un poco locos y tal, pero son conceptos que una vez que los tienes aprendidos, luego lo único que tienes que hacer es llevarlos a otro plano, entenderlos bien y es un poco luego lo que tú muestras en esos trabajos con dobles exposiciones y tal, pero la base es esta, es tener un concepto de la luz que podría servir tanto para tu fotografía como para fotografía de moda, ¿verdad? O de, ¿no? O bodegones, ¿no? Exactamente, es que es esto, ¿eh? Mira, esta foto que estamos viendo, por ejemplo, que es dos páginas del libro, no deja de ser un bodegón. La única diferencia que hay entre esto y un bodegón es que hay una lechuza salvaje ahí volando en el medio, pero al final el esquema de iluminación o cómo sincroniza un flash con la cámara o qué accesorios se pueden utilizar para un flash es universal, vale para todo el mundo. Sí. Entonces, le puede servir igual a lo que tú dices, a alguien que realice moda, que realice bodegones, que realice fotografía de estudio. Una serie de conceptos son completamente. ¿Vale? Luego sí hay cosas más específicas para conseguir fotografías de tal o cual especie, ¿no? Claro, claro. Eh, pero, Porque no es pero lo a mismo modo general, retratar una lechuza que está volando a retratar un botellón que está ahí quieto, eso está claro. claro, Hay claro, ciertos pero conceptos de imagínate, velocidad. Mm. claro, imagínate que en vez de una lechuza es un bailarín. El concepto es exactamente el mismo, ¿no? Simplemente hay que extrapolarlo, lo que tú decías, a otra disciplina distinta Claro, y claro. perfectamente aplicable. Mm. Eso es, eso es. Pero en el libro, eso, cuentas todo y yo creo que por lo que he podido ver, lo cuentas de una manera que es bastante entendible a la gente, porque muchas veces, sobre todo los fotógrafos de naturaleza, que ahí deberíamos ponernos las pilas, tenemos como mucho miedo al flash, a la técnica del flash. Parece que es como nuestro gran enemigo cuando puede ser nuestro gran amigo. Y yo por lo que veo lo muestras y lo cuentas de una manera bastante entendible, ¿no? El flash realmente es más fácil de lo que parece, ¿no? Sí, 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 sí. La gente le tiene pánico. Muchas veces lo digo en los talleres. Es como el último recurso, ¿no? De muchos de los Sí, claro, fotógrafos, claro. cuando ya se acaba todo y se acaba la luz y empieza ya el ISO, ya no da para más, saco el flash de la mochila, lo pongo, hago una foto, me queda horrible porque se ha disparado un TTL y ha disparado lo que ha Claro. querido y te queda todo plano y si los ojos rojos, sin color por ningún lado, y entonces lo guardas y te vas a casa, ¿no? Entonces, cuando todo esto se transforma, ¿no? Y le das una vuelta de tuerca y empiezas a entender la luz, porque un flash es luz y la fotografía es luz al final. Entonces, cuando acabas entendiendo eso y eres capaz de aplicarlo, de repente, a mí por lo menos, y hablo en mi experiencia, se me abrió un abanico de posibilidades espectacular.
De hecho, esta foto no se podría tomar de otra manera. Entonces, Claro, claro. no hay otra forma de hacer un zorro saltando en una charca por la noche. O lo iluminas con luz artificial o es imposible, ¿no? Y la capacidad que tienen esos artilugios tan pequeñitos que podemos llevar en una mochila para detener movimientos, para iluminar perfectamente, en fin. Eh, Es hay fantástico. un capítulo brutal en el libro hablando del flash. O sea Hablando, que, hablando del flash y luego, sobre todo, hay una parte muy, muy, muy importante que vamos a ir viendo, porque lo que vamos a ir viendo luego son varias técnicas de cómo conseguir esos efectos diferentes, creativos, que no se trata de hacer tus mismas fotos, sino que utilizan esas técnicas para desarrollar su creatividad, que al final es lo interesante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un desglose de una página con cómo funcionan, por ejemplo, el tema de las exposiciones múltiples. En este caso, ¿no? Estamos hablando con una cámara Canon, que las diferentes funciones que tienen y tal, ¿no? Digamos que cada marca tiene sus diferentes configuraciones, pero es muy importante entender cómo cambia, por ejemplo, una exposición múltiple, si es aditiva, si es oscura, ¿no? Si es clara. Entonces, todo eso está como muy detallado en el libro, ¿no? está todo detalladísimo y como veis ahí, pues bueno, esto es una captura de una de las páginas, pero si pasáramos la página, vendría también una página similar con Nikon, por ejemplo, ¿vale? Que no Ah, solo me he centrado en mi marca, qué sino bueno. que también me he apoyado en compañeros y en amigos que me han pasado información y hemos estado trabajando también, bueno, pues para que sea lo más amplio posible, ¿no? Es imposible meter todas las marcas que hay en el mercado, Claro. pero yo creo que haciendo los apuntes de las dos que son más así, que han sido más buques insignia, ahí está un poco centrado todo lo demás. Y sí, Vale. se explica, Supongo como que veis, que a ti te habrá pasado. Al final, cuando te enfrentas al reto de escribir un libro, que no se trata de, y bueno, cuando damos talleres, ¿verdad? También, no se trata solo de, tú sabes cómo funcionan las cosas, pero ya no solo se trata de que tú sepas cómo funcionan las cosas, sino que tienes que saber explicar cómo funcionan las cosas. Y sobre todo cuando lo haces en papel y en escrito, o sea, uf, a los que no se hayan enfrentado nunca a eso, que sepáis que es muy difícil, ¿verdad? O sea, sí, 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 dejarlo sí. negro sobre blanco, que lo entienda todo el mundo, hostis, es una tarea, Uf, es un reto, ¿eh? Es es un un reto, reto. Javi, porque, bueno, yo que te voy a contar a ti, ¿no? Explícale a la gente cómo hay que calar un filtro en un portafiltros Claro, escrito tú ahí lo en sabes papel, ¿no? hacer, tú dices, no, yo lo pongo aquí, Claro, pero claro, explícalo que lo entienda todo el mundo. claro, claro. Y no es lo mismo hacerlo en un taller, cuando estás con gente allí presencialmente, a que a hacerlo entender a través de las palabras, ¿no? Eso es. Incluso las palabras escritas, no de las Mm, palabras dichas, ¿no? claro. Que siempre es Es, complicado, ¿no? es Porque tiene que quedar curioso. todo como muy Mm. alto para que no quede nada un poco al azar, ¿no? Es muy bonito porque cuando te enfrentas a escribir un libro, eh, ese esfuerzo que tienes que hacer para estructurar las palabras, luego te ayuda para entenderlo todo. O sea, esto suena un Mm. poco peliculero, ¿no? Sí, Pero sí, no, es verdad. tienes que plantearte las cosas para que las entienda alguien que no te conoce, que no sabe lo que estás haciendo, nada de nada, de cero, tienen que entender lo que tú estás poniendo, ¿no? Entonces, Sí, te más. enseña a estructurar tu mente de una manera diferente y luego eso te ayuda para otras cosas. Es brutal. Sí, sí, es alucinante, porque además te das cuenta de que tú lo vas escribiendo, ¿no? Y luego cuando lo lees, dices, ostras, tío, esto hay que volverlo a rehacer porque no lo entiendo casi ni yo, ¿no? Esto no Supongo que tu funciona, esto cabeza no va funciona. plasmando ideas, pero luego cuando las lees no es lo mismo, ¿no? Muy bien, Entonces, muy bien. sí, es un trabajo especial, ¿eh? Sí, sí, sí. Y laborioso. Yo vamos, lo reconozco desde ya, yo no soy escritor, yo soy fotógrafo, me gusta estar en el campo haciendo fotos y no tengo ni idea de escribir. De hecho, la redacción del libro la empecé grabándola en audios. O sea, yo Ujú. iba grabando, grabando, Interesante. grabando, grabando y luego lo iba escribiendo porque no me sentía capaz de sentarme en una silla y ver aquello todo en blanco y decir, tengo que escribir 300 páginas, a ver cómo lo hago. Que al final, al final. No me Qué sentía bueno. ni para nada capaz. Me imagino que los Fenomenal. escritores, pues será el pan suyo de cada día, Sí, será sentarse y escribir 25 eso es. páginas Y en 2 coger horas, ¿sabes? una técnica y ser Claro, metódico.
Claro, claro. Para nosotros es muy complicado, por lo menos para mí, hablo en Ok, particular. ok. Pues vamos a ir metiendo un poco de chicha a esto, ¿no? Hemos explicado todo esto, pero es que merece la pena. Había que explayarse un poquito porque el trabajo Sí. merece la pena. Y vamos a explicar, nada, 4 técnicas que para que veáis un poquito lo que se puede conseguir con un poco con lo que hemos estado hablando. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que sería el doble enfoque. Cómo conseguir imágenes así, por ejemplo, a través del doble enfoque, que parece una cosa dificilísima, pero que sabiendo la técnica no lo es tanto, ¿no? Exactamente. Fíjate, el otro día te veía además hablando en uno De los de vuestras vídeos, ¿verdad? De charlas, las sí, entrevistas. Sí, sí. con Juan Jesús, Juan Eso es. Jesús González Ahumada, Ah, muy, eso muy es. amigo nuestro, Un ¿verdad, crack, sí, Javi? sí, sí. Y que tiene una visión creativa espectacular, a mí me alucina, ¿no? Y él es una de las personas que emplea estas técnicas, algunas de ellas, Mm. cuando se encuentra en una situación en la que la propia cámara no va a resolver eso que quieres tú hacer en tu cabeza, ¿sabes? Y me pareció súper curioso, ¿no? Porque él lo emplea a lo mejor más en la fotografía de paisaje y yo lo empleo más con la fotografía de fauna, ¿no? Pero al final la técnica, volvemos otra vez a lo mismo, la técnica es exactamente la misma, ¿no? El Y concepto es el mismo y lo es el importante es que la mismo. gente coja la idea y que eso, que luego sean creativos y que lo utilicen para Claro, opciones. exactamente, y sobre todo, ¿sabes una cosa, Javi? Que la gente lo tenga en la cabeza, ¿no? Y cuando se le presente la ocasión, utilizarlo, porque yo creo que estas técnicas no son una cuestión de voy a utilizarla ahora con todo, ¿no? Porque sí. Sino que cuando se presente el momento, cuando se dé la circunstancia, saber que lo puedes hacer y tener el conocimiento para poder plasmarlo allí en el momento, ¿no? Y son técnicas muy básicas. Esta fotografía está hecha con un objetivo angular. Hombre, tiene una preparación, lógicamente, porque cuando trabajas Claro. con especies de fauna salvaje, pues bueno, necesitas un trabajo de campo previo, ¿no? Para ver dónde están, si son asequibles, si son tolerantes, bueno, pues eso lleva un periodo de tiempo, ¿no? Pero lo que es la técnica en sí, el decir, pongo aquí mi cámara, hago un enfoque al primer plano, casi a la distancia mínima de la lente, arranco la exposición en el modo bulb y mientras estás poniendo la cámara muevo el aro de enfoque al infinito Mm. para conseguir un plano muy cercano enfocado y un plano muy lejano enfocado también. Claro. Eso, Hay que decir, ¿verdad?, que a la gente, por ejemplo, en fotografía diurna no habría mucho problema. Trabajamos con un F cerradito, un F13, un F16, enfocamos a la salamanquesa y saldría enfocada a la salamanquesa y el cielo, el fondo. Pero claro, en fotografía nocturna trabajáis con Fs muy abiertos para conseguir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Vía Láctea totalmente iluminada. Y si iluminásemos la salamanquesa, pues igual la Vía Láctea no saldría del todo enfocada, ¿no? claro, sí, el problema principal aquí es que tienes que utilizar un F4, porque si no la Vía Láctea es imposible captarla porque necesitamos un tiempo de exposición con un ISO muy alto y una apertura de diafragma muy abierta para captar toda la intensidad. Si nos pasamos de esos segundos para exponer más luz, ya los puntitos de las estrellas se convierten en trazas y ya la Vía Láctea te queda Pierde desdibujada. la magia. Mm. Entonces, claro, con un diafragma F4 y piensa también que que en esta fotografía yo estoy trabajando a la distancia mínima de enfoque del objetivo, de un angular. Entonces, imagínate todo el recorrido que hay de entre el mínimo y el infinito, no puede estar todo enfocado en el Ujú. plano focal, ¿no? Entonces, Entonces, aquí, ¿cómo planteas, no? O sea, tú tienes esto, tienes un poco la idea, pero tengo la ¿cómo la idea, desarrollas? tengo la idea, he ido un montón de veces a ver el sitio, he hecho diferentes encuadres. Claro, pensar que esto es una ventana, no se puede mover de la casa, está allí anclada en la pared. Entonces, tienes que esperar el momento. Yo quería conseguir esta foto, ¿no? Esa diagonal de la Vía Láctea entrando por el marco de la ventana.
La salamanquesa ya fue un poco la guinda cuando sacó la cabeza y se puso a mirar así un poco como hacia el universo, ¿no? Y esto jamás lo hubiera pensado. Esto sucede, ¿no? Pero si todo lo demás, ese encuadre, esa Vía Láctea entrando por ahí, hay que esperar una noche de luna nueva, hay que ver a qué hora exactamente la Vía Láctea cruza, claro, la Tierra se mueve, la bóveda celeste se mueve, la Vía Mm. Láctea está ahí durante unos minutos. Sí. Minutos más Y en tarde ya, ciertas épocas del año, porque en otras no claro, se vería así, exactamente. exactamente. Entonces, todo esto es un poco el trabajo previo de campo, ¿no? Luego, lo que te decía antes, la técnica en sí no es difícil de llevarla a cabo, pero sí tienes que tener la idea de hacerlo, ¿no? Y de encontrar luego el lugar adecuado para hacerlo, ¿no? No vale en todos los sitios, no vale en todos los momentos, pero sí la técnica es empleable en cualquier Ujú. sitio. Pero Hablaba el otro día Juan Jesús entonces, también en este, de su sol de medianoche, ¿no? Que empleó eso es, eso es. esta técnica pues con no recuerdo qué era, si una pitera muerta Mm. en uno de los desiertos así Bueno, de... vimos con varias, había una con un tronco Mm, retorcido y tal, muy pero bonita era eso un también, poco, ¿no? sí. Pero entonces tú, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? Vamos a poner otra imagen de esa Sí, idea, ¿no? Tú primero empiezas con ese primer plano, ¿no? Con ese objeto que tienes muy cerquita y ¿qué es lo que hacemos ahí? claro, mira, por ejemplo, en esta ocasión hay una variante que es porque en la otra lo único que hay iluminado es el marco de la ventana Ujú, y la salamanquesa. El resto de la luz es la luz del cielo, de la propia Vía Láctea, las estrellas y mm. tal. En esta, en cambio, hay una iluminación para ese marquito de la ventana, de una Con ventana, de esas una texturas puerta rota. preciosas. Claro, yo esto normalmente lo ilumino de forma cenit, o sea, desde arriba, pero lateral, para que genere siempre unas sombras marcadas, ¿vale? Y que le den mucho volumen a la foto. Ujú, Y luego había otro set de flashes por detrás que iluminarían al autillo subido allí en su posadero. ujú, Entonces, lo que haces es tener el primer enfoque en el marco de la ventana, arrancar la foto, se dispara el flash que ilumina la ventana, en ese momento se queda todo negro otra vez, mueves el aro de enfoque hasta el segundo punto, que sería donde está el mm. autillo, que lo tienes marcado en el objetivo con una cinta de estas de carrocero que no dejan pegamento, mueves el enfoque hasta ahí, disparas el otro juego de flashes y luego puedes mover incluso a un tercer enfoque, que es el infinito, para O sea, capturar el... aquí has rizado el rizo, o sea, ha habido aquí tres hay planos rizo. de enfoque, ¿no? Aquí hay rizo, hay rizo. Lo que hay que explicar a la gente un poquito, ¿verdad? Es que, claro, tú enfocas al principio iluminando, plus, pero luego una vez que eso deja de estar iluminado, tú cambias el enfoque y ¿qué ocurre? Que esa zona, como está totalmente a oscuras, no pasa nada, no es que se vaya a desenfocar o distorsionar la imagen, ¿no? Nada, nada. Mm. Claro, de Entonces, día sí pasaría esto. claro, claro. De Pero día, al entonces tú cambiar el plano imagínate, ¿no? focal, se quedaría todo borroso, ¿no? De alguna Incluso manera. tú podrías hacer estas imágenes iluminando así un poquito, ¿no? Con esa luz, y luego incluso podrías hacer un trazo de estrellas, ¿no? Una larga exposición en la que las Perfectamente. estrellas son las únicas que se van a iluminar y el resto va a quedar totalmente a oscuras, solo va a quedar iluminado lo que tú has flasheado, ¿no? Exactamente. De hecho, con la imagen anterior de la Salamanquesa tengo esa foto de la Vía Láctea, Iba, pero perdón. tengo alguna Sí. foto más Mm. de el mismo sitio, pero en vez de con la Vía Láctea, con trazas de Con estrellas. trazos, eso es. Claro, entonces dejas exponer 15 minutos o 20 minutos y lo único que se plasma, sin mover el Mm. encuadre, es esas trazas de estrellas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que todo lo que saquemos mientras no esté iluminado no pasa nada. Entonces, si os fijáis, justo al lado de los marcos de la ventana hay una zona que está como un poquito oscura. Sí, Eso es ese porque pequeño halo. cuando cambias el enfoque, digamos que las cosas ocupan un poquito, un espacio un poquito diferente, ¿verdad? Exactamente, sí. Varía un poquito como si variara la focal.
¿vale? Eso Es es. como unos milímetros que te Mm. varía la focal hacia adentro y entonces digamos que eso sería la sombra del propio marco que está ahí Eso puesto, es. ¿no? Eso es. También es una buena manera de identificar que la imagen está hecha del tirón Que en la está hecha cámara. bien. O ¿Sabes? sea, No que está no es que esté hecha clonado bien, que nada, no eso hay... es, eso es, Sí, eso sí, es. sí, sí, sí. Casi todas las fotos que veáis de esto veréis ese pequeño Mm, bordecito o bien en la figura del animal o o en la mm. planta. Sí, siempre sucede. En esta, por ejemplo, se nota menos porque es muy oscuro El todo fondo es más el oscuro. contorno, pero si te Eso fijas es. ahí en la parte derecha, según vemos la foto, también tiene un poco. Un poquito. Sí, sí, sí. Incluso si nos fijáramos con mucho, mucho, mucho detalle, la parte verde de las hojitas esas se cuelan un poco en la propia madera del marco de delante. Sí, sí. Ese es Ay, el cambio que sí, hay sí. focal. Y hay es debajo del tallo, hay una parte Sí, amarilla sí, hay que hace una un parte poco ahí. de transparencia por la doble iluminación. Exactamente. Bueno, eso es, eso es. Hay que tener en Son cuenta que, claro, detallines, pero bueno, que están ahí. además es No hay, interesante que la gente practique y que sepa que te vas a equivocar, porque esta foto no te sale a la primera. O no, sea, no. hay Ninguna que... de estas técnicas salen a la primera. Hay que Eso es, eso. practicar, hay que dedicarles tiempo. Se pueden hacer prácticas con otras cosas, no hace falta que sea con animales. Mm, Yo todo esto lo practico con anterioridad, hago mis pruebas, ¿eh? mm. Tampoco que nadie se piense que yo a la primera ya sé cómo funcionan las técnicas y la experiencia también te Te da da un un, grado, ¿no? te da un grado. Pero yo tengo que hacer mis pruebas a ver qué se cuela, qué no se cuela, qué cantidad de luz es necesaria para un sitio para el otro, cuáles son los tiempos, ¿no?, que hay que emplear, porque tampoco puedes estar ahí horas y horas esperando a cambiar el porque se te va el animal, disparar en el momento adecuado, en fin, son un Así montón de es. detallitos que requieren práctica, vaya. Vamos a ir a otra técnica que esta yo creo que flasheó a todo el mundo cuando la vio. Porque, claro, en el ordenador esto lo puedes hacer de una manera muy, muy sencilla, pero de repente mostramos esta imagen, pero que esta imagen está hecha así, tal cual. Esto es un RAW y, vamos, los que hemos visto cómo trabajas esto, flipamos de que esto se pueda hacer, pero es algo, ¿verdad?, que se puede aprender también, ¿no? Estamos hablando Hombre, de la técnica de cambio de lente durante la exposición, ¿no? exactamente. Mira, fíjate, además es curioso porque el capítulo del libro que hablo de esto, pues bueno, hablo muy en detalle de todo lo que hay Mm, que hacer y tal, pero luego hay un capítulo final en el libro en el que hablo de fotos concretas, ¿no? De cómo se tomaron, qué pasos di, cómo me encontré el sitio, cómo lo busqué, y esta es una de ellas, ¿no? Y la estuve escribiendo la semana pasada. Joder, recordaba claro, esto está hecho en el 2010, ¿vale? O sea, hace 10 añitos ya de esta foto. Y claro, de aquellas no existía la exposición múltiple en las cámaras, no había información de nada, absolutamente de nada de esto. Y me llevó muchos quebraderos de cabeza. La paranoia que se me había metido en la cabeza era conseguir esto, ¿no? En este caso la Luna, que está a miles de kilómetros, enfocada y con unas proporciones muy grandes dentro del encuadre, y un mochuelo que estaba a 6 metros, también con unas proporciones grandes y perfectamente enfocado. ¿Cómo claro. conseguir esto en una sola toma, ¿no? En un solo Mm, RAW? Yo en aquel momento no pensaba en la exposición múltiple ni por asomo, porque no se sabía qué era. Por supuesto, lo último que quería era coger la luna por un lado y el mochuelo otro y juntarlo en el ordenador, ¿no? Eso ya, eso ya estaba hecho. Y de repente se me ocurrió, así pues yo qué sé, pues en un mal sueño de estos, decir, ostras, ¿y si desmonto la cámara de una lente mientras estás poniendo y la monto en otra, completamente a oscuras, no tiene por qué entrarle ningún tipo de luz al sensor, y podría utilizar una lente para hacer una exposición de una cosa y otra para hacer la de la otra? Todo esto sin cortar la exposición, claro, para claro. generar un solo archivo, ¿no? Un archivo original. Y me puse a practicar en casa ahí por la noche en el jardín con una florecita o con cualquier cosa, puedes practicar esto y con la luna y vi que funcionaba,
que funcionaba y que de repente sí que la cámara admitía desmontarla en modo bull de una lente y montarla en otra. Y entonces de repente dije, oh, Mm. ostras, macho. Hay que Y tener en además, cuenta una palabra clave que has dicho, o sea, la pregunta ¿y si? Eso es fundamental. exacto. Ahí es cómo vamos a conseguir ser más creativos, o sea, el plantearnos bueno, yo estoy haciendo esto, ¿y si hago esto otro? Eso es brutal. Eso es el camino Eso, para conseguir cosas. exactamente. Eso es salirse de la zona de confort que todos tenemos y que todos nos acomodamos en un punto y emplearte a fondo para conseguir otras cosas y no tener miedo de Mm, nada, porque de repente, ¿qué pasa? Si sale mal, no pasa nada. mm. Si sale bien, la satisfacción es enorme, ¿no? Entonces, también, hombre, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando eh, una de las motivaciones grandes para escribir este libro es facilitarle la vida a la gente, ¿no? Que quiere hacer esto. No tiene por qué ser con la luna, volvemos a lo mismo. No se trata de Claro, coger ahora y que todo el mundo haga mochuelos con lunas o animales con lunas, ¿no? Sino cualquier cosa que se te ocurra se puede emplear esta técnica. Entonces, es el valor inspiracional, ¿no? Todos estos vídeos que vamos a ver al final es que vean tu trabajo, que vean la técnica, que la puedan aprender, pero que luego tengan en la cabeza que esto se puede utilizar para 200.000 cosas y que sean exacto, libres de eso, de probar, ¿no? Y dice, oye, ¿y exacto. si? Y no, ¿y si pruebo esta técnica con otra cosa, ¿no? Exacto. Teniéndolo Y claro que, es... con esto no quiero decir que esté mal imitar, que todos hemos imitado miles de Claro, claro. imágenes, ¿verdad? Mm, Y paisaje, imagínate, anda que no habréis visitado las mismas personas, los mismos mm. fotógrafos, en las mismas ubicaciones, y luego cada uno le puede dar su punto de vista diferente, ¿no? Sí, Y y te su fijas crea... en la mirada de esa persona y cuando alguien es creativo y de repente enmarca un paisaje brutal yo qué sé, con las ramas de un árbol. Entonces, cuando llegas a Claro, una nueva situación, de repente dices, oye, que Mario hizo esto con la luna y tal, ¿por qué yo no voy a hacer esto y con esta cosa, ¿no? Y ¡pum! exacto, Y entonces exacto. eso te sirve para llegar a otro camino y ojalá, y yo estoy seguro, y es así porque lo he visto, ¿no? Hay veces que gente bebiendo de ideas que dejamos sueltas por ahí, resulta que cogen cosas que igual hasta nos superan, ¿no? Cuando ves el Claro. trabajo de otra gente y dices, hostia, tío. No sé si a ti te pasa, pero a mí eso, por lo menos en mi caso, eh, joder, hostia, a veces me llena más que cuando yo hago un fotón de Sí, decir, hostias, sí, digo, sí, sí. qué cabrón, este ha cogido esto que yo le dije, Esta idea. mira lo que ha hecho, digo, hostias, qué bueno. Sí, yo creo que ese es los que nos dedicamos un poco a la formación, eso tiene que ser una de las motivaciones más grandes, ¿no? Mm, Cuando ves tu esencia plasmada en otra persona que la ha sabido dar otra vuelta de tuerca y eso que ha es. sabido darle su propia personalidad, Mm, eso, joder, eso es lo más bonito que hay. Eso es espectacular. Luego, bueno, pues hombre, esto es un camino que todos tenemos que andar, ¿no? Y yo entiendo que, pues, que la gente a lo mejor que no haya hecho esto nunca, pues va a empezar a hacerlo, a lo mejor con motivos más estáticos o con otras cosas. poco a Y poco. bueno, y es una manera de practicar y aprender. Y Mm, llegará un momento en que quiera mm, hacerlo con sus propias ideas. mm. Entonces, Vamos lo que hay que a, hacer es allanar el camino un sí, poco, ¿no? vamos a explicar Allanar el un camino. poquito esta técnica, ¿no? Nos hemos puesto a hablar un poco, pero Sí, aquí, ¿cómo realizas esto? Porque le estamos diciendo a la gente, coño, has cambiado la lente durante la misma exposición, ¿no? En- entendemos que aquí empezamos con una toma en modo bulb, ¿no? Tú tienes la exactamente. cámara en modo bulb. La cámara está en modo bull, preparada para hacer una larga exposición, ¿vale? Y lo que tenemos realmente son dos trípodes. Yo lo que tenía estaba escondido en un hide, claro, porque para hacer una fotografía de un mochuelo pues hay que estar escondido, no puedes estar allí a pecho descubierto. Tenía en el hide metidos dos trípodes, ¿vale? Y en un trípode tenía una lente, un 100-400,
y en el otro trípode tenía un 180 macro. Eran las dos lentes grandes que tenía, de grandes aumentos que tenía en aquel entonces, no tenía nada más. Ujú. Entonces era lo que tenía que utilizar. Y además en la cámara le tenía puesto un convertidor de focal, un 1.4 por, ¿no? Eso sumado a que la cámara era una 7D, el Que modelo tenía antiguo corte. de Canon, que tenía el factor de recorte por ser una PSC, bueno, pues iba a conseguir unos aumentos interesantes en los dos planos, ¿vale? Simplemente se trata de enfocar el posadero con esta lente que tenía preparada y encuadrada y preenfocada al posadero. Había hecho ya mis pruebas de luz Ujú. con los flashes, había visto que todo más o menos era coherente y acorde a lo que quería hacer. Y entonces esa lente la dejé tapada con su tapadera, La ¿vale? lente Una vez que ya sola, está sin cuerpo. sola, sin cuerpo. Entonces, ahora con el cuerpo me vengo a la otra lente, eh, encuadré la luna en el punto del fotograma donde yo lo quería, donde la quería dentro del Eso es. Ahí encuadre. tú tienes que imaginarte ya que Claro, la luna en esa parte derecha alta, porque eso vas a es. dejar al ave y al posadero en la parte de abajo izquierda. Eso es, y teniendo coherencia con la luz, porque imagínate que hubiera enfocado, iluminado al pájaro del otro lado. Sí, si os fijáis, Se- eso es la luz Claro, o sea, principal del ave, aunque haya una luz de la parte izquierda, la claro, luz principal es de la parte derecha. la luz principal está simulando esa luz de la luna, ¿no? Ujú, Que hemos puesto ahí encima en el encuadre, que se ve perfectamente la intención, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues ya tengo mi lente aquí con mi cámara puesta, mando disparador de cable para arrancar la exposición y dejarlo bloqueado, encuadro la luna, la enfoco y ahora viene la parte complicadilla, ¿vale? Que es arrancar la exposición y tapar con la tapadera la lente. Es decir, la exposición de la luna la hacemos de manera manual, ¿vale? Eso es. Lo que estamos Nosotros, haciendo es impedir el paso de la luz al sensor digamos tapando. que necesitamos una exposición de la luna para que no se nos queme, para que tenga esas texturas, para que se vean los valles de la luna, los cráteres. Una exposición muy cortita que puede ser, yo qué sé, uno partido de, no sé, de 40, de 60, algo Sí, así. sí, sí, Entonces, sí. tú das modo bulb y casi enseguida tapas la lente, ¿no? Instantáneamente lo tapas. Arranca la exposición, exactamente. Sí. Es una acción como que si aquí está el agujero del objetivo, ¿vale? Vamos a poner que este es el objetivo. Yo ya estoy preparado aquí. Y cuando arranco la Disparas, exposición, pum, taca, tapo con taca, la tapadera, tapado. ¿vale? Tapas con Y la esa tapadera, parte de la foto ya está hecha, porque ya está esa parte ya que iluminada, está ya hecha. no necesitamos más. La luna está hecha. Es Vale, como si aquí es hubiésemos donde, hecho una foto solo de la luna. Pero la foto sigue exactamente, haciendo en modo bulb. Bu, 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 bu. sigues poniendo, pero ahora estás poniendo negro. Entonces el negro no se plasma en el sensor de ninguna de las maneras, no es luz. Entonces no hay ningún problema en que eso sigas poniendo sin ningún problema. Ujú. Esa parte yo siempre recomiendo que la gente la practique, Claro. porque la puedes practicar desde la ventana de tu casa, desde el balcón de tu casa, saliendo un rato a cualquier sitio, un día que haya luna llena, que haya luna cuarto menguante o cuarto creciente, puedes practicar qué tiempo necesitas para hacer esa acción. Y en cuanto a eso lo mecanices, es mucho más sencillo Más todo. sencillo. Mm. Bueno, pues ahora ya tenemos eso, supuestamente lo que tú dices, ya tenemos nuestra luna ahí metida en nuestro sensor y lo que tenemos que hacer es desmontar la cámara de esa lente y montarla en la otra, Sin parar la sin exposición. La parar la foto sigue exposición. haciendo la foto, hay que La evitar que cámara entre sigue, luz por cualquier lado y lo llevamos a la exactamente. otra lente y tacatá. Claro, pensar, esto me lo preguntan mucho, y no se trepida, y no le entra luz, y no, es de noche, ya está. La única luz que habría sería la de la luna, estamos metidos en un high. No En el enciendas el momento, frontal en ese momento, no. claro. Además, una vez que has tapado ese objetivo, incluso lo puedes mover el encuadre para que no acceda la luz de la luna a De la través de la luna. lente antes de desmontarlo. Pues, en fin, está tapado, no pasa nada. Te podrías llevar la cámara a otro sitio si quisieras, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, desmontar esa cámara y montarla en la otra. En el momento que la montas en la otra, que está tapada también, acordémonos que la hemos dejado Con tapada, la tapa. la cámara sigue exponiendo, pero sigue exponiendo negro.
Con lo cual, ahora ya solo nos resta esperar a que venga el mochuelo, se pose en su posadero y en ese momento, así es cuando hay que tener precaución para no arruinar la toma y hay que seguir unos pasos por un orden muy concreto, ¿no? Que es, primero, destapar la lente, que Ujú. está tapada. Después, disparar la luz de los flashes para que se ilumine la escena y después cortar la exposición. Eso es. ¿Vale? Por ese orden, porque si disparamos los Claro. flashes antes de destapar la lente, no se Y plasmaría la... imagínate que haces todo el paripé y tal, y cuando te aparece el bicho, disparas los flashes, disparas la foto, tomas, quitas la corta con, y se te ha con los olvidado quitar la nervios, tapa. claro, claro, ¡Ay, con Dios! los nervios cortas la exposición y no has quitado la tapadera, ¿no? Sería un Bueno, caos, un caos. Hay que tener en luego hay... cuenta que si se fija la gente, ¿no? Normalmente, detrás de donde va a ir ese animal, sueles buscar fondos un poquito oscuros, ¿verdad? Para que Sí, no se muestre, ¿no? Esos, claro, para que no pueda claro. ver eso que hemos visto antes en la hojita que se veía, tal, ¿no? Que no se vea, por ejemplo, un trozo Eso de es. estrella, ese tipo de cositas, ¿no? Eso es, eso es. Por ejemplo, en la foto del mochuelo de antes no pasaría nada porque son milisegundos lo El que vas cielo a está estar oscuro, exponiendo. eso Está es. completamente... y aunque no estuviera oscuro, quiero decir, es tan poco el tiempo de exposición que vas a emplear tanto para la luna como para Mm, el mochuelo, que no va a haber posibilidad de que esa luz de la luna llena ilumine nada. mm. ¿Vale? En cambio, en la foto esta siguiente de la jineta, aquí sí, porque es una exposición más larga. Lo veis con las trazas Las que tienen trazas de unas las pequeñas estrellas. trazas de estrellas. Es una exposición a lo mejor de un minuto y medio, y ahí si la jineta no hubiera tenido por detrás ese fondo del bosque, hubiera quedado, se hubiera transparentado el azul a Mm, través del cuerpo de la jineta, ¿vale? Y hubiera quedado un poco como traslúcida. mm. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta siempre ese perfil que tenemos que dejar detrás del animal, ¿no? Eso es, eso es. Y tener muy clara, ¿no? La idea de qué es lo que queremos conseguir para la hora de componer, ¿no? Eso sí que va a ser Exacto. siempre muy importante, muy importante. Yo, cuando te conocí fue cuando estabas haciendo estas locuras, estas maravillas, ¿no? Y me pareció fascinante. Pero no te paraste ahí, ¿no? Tú seguías dándole vuelta a este concepto de, pues bueno, de creatividad, de conseguir cosas diferentes, que al final es un poco esa motivación de decir, joder, ¿cómo puedo conseguir tal? Y te lanzaste de repente a combinar diferentes luces para conseguir estas cosas que a mí me parecen de una plasticidad eh, vamos, sublime y encima a veces son como más representativas del ave, o en este caso, o del animal, que lo que sería una imagen estándar, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Javi. Es cierto que así como, por ejemplo, la otra técnica, la de cambio de lente, pues me llevó mucho tiempo el pensar cómo hacerla, porque no había nada escrito ni práctica, bueno, que yo conociera nada plasmado ni en papel, ni en internet, ni en digital, ni en nada, que me explicara cómo se hacía aquello. Es cierto que la combinación de luces ya se había utilizado antes y muchas veces fuera de la fauna, ¿vale? Sí, Ujú. con objetos. eh, bueno, al final es una técnica similar a la de los barridos, de carreras de coches y, en fin, es esto, solo que al contrario, el que barre al final es el animal, ¿no? El Y animal. la cámara es la que está estática. Mm. Pero es cierto que lo que tú dices, a mí me genera una sensación de plasticidad brutal porque en la misma imagen estás captando la velocidad y congelando el movimiento. Es como, ¿sabes? Es como ya sacarle la punta del todo, porque claro, una imagen de una golondrina, que es un animal súper veloz, congelada en el aire, ya es impactante, porque estás parando el tiempo, ¿no? De alguna manera, Eso. y estás mostrando a la gente algo que es invisible para el ojo humano muchas Mm. veces, pero ya además aportarle ese movimiento, ese color y, y esas figuras que son los propios animales las que la hacen en sus Mm. vuelos o en sus saltos, eh,
a mí me genera una sensación muy inspiradora, ¿no? Mm. Y es cierto que, bueno, que hay más gente haciendo este tipo de fotografías y es de lo que se trata, ¿no? Que todos evolucionemos y intentemos hacer pues, imágenes Sí, además, con un mira, impacto visual diferente. esto es una cosa muy, muy clara, ¿no? Y además cuando alguien se plantea pues, el tema de un libro o cuando hacemos cursos o tal, nuestra manera de ver el mundo, no sé si, o sea, sé que lo compartes conmigo, o sea, nuestra manera de ver el mundo es, yo esto que he aprendido a hacer, si lo comparto, va a haber gente que se va a enriquecer de esto y va a hacer cosas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo tengo esta técnica, me va bien, consigo fotones, me lo voy a callar, ¿verdad? Y que nadie va a estar. Es que es mucho más bonito mostrar todo esto y ver cómo luego la gente lo lleva a su terreno, ¿no? Y yo creo que entre todos nos Sí. vamos enriqueciendo unos a otros y eso es maravilloso. Es cierto, Javi. Yo esa mentalidad un poco retrógrada ya de antaño, ¿no? Me guardo mis ubicaciones, me guardo mis Sí, sí. emplazamientos, me guardo mis técnicas para que nadie me las imite, para que nadie me las copie. Eso ya pasó a la historia, ¿no? Yo creo que tuvo su momento, hay gente que lo sigue haciendo porque se han educado de esa manera. Mm, Hay gente que le gusta apuntarse tantos y colgarse medallas, mm, pero yo creo que no es ni tu caso, ni el mío, ni el de mm, muchos fotógrafos, ni el de muchos formadores, que al final lo que quieren es compartir y enseñar, ¿no? Y esto se trata de eso, de todo lo que vamos adquiriendo nosotros con nuestras propias experiencias, poderles allanar un poco el camino a la gente mm. para que sepan cómo se hace y el que quiera, pues que lo haga y el que no quiera, pues que no lo haga. Pero al final se trata un poco de, si quieres hacerlo, aquí te dejo la fórmula para hacerlo, ¿vale? Y esta fórmula, ¿cómo la conseguimos? O sea, porque si yo quiero hacer esto, ¿qué es lo que tengo que tener claro? ¿Qué es el concepto básico? ¿Cuál es? O sea, porque al que no entienda un poco cómo funciona la luz, más que la luz, los diferentes tipos de iluminación, cómo funciona un flash y cómo funciona la luz continua, esto le parece magia o le parece Sí. Photoshop. eh, Sí, sí. Fíjate, antes de ayer, precisamente, esta foto tiene una cosa muy curiosa que, bueno, pues no sé si es el momento en el que apareció así un poco eh, para todos los públicos, ¿no? Que fue en el momento que ganó una categoría del Wildlife Photographer of the Year, se compartió tantas veces en un fin de semana que llegó a millones de personas y sigue dando todos los coletazos. Cada día me la encuentro en las redes sociales, en el Instagram de alguien, en el Instagram de una plataforma qué bueno. de fotos. Entonces, claro, está muy expuesta siempre a la opinión pública, ¿no? Y lo que tú dices, la gente que no entiende muy bien cómo se hace esto, pues enseguida sale el comentario de Photoshop o eres un cazurro que te has olvidado clonar la estela abajo en el reflejo o cosas así, ¿no? Que hay veces que dices, no, me va a cansar más explicarlo que reírme. Entonces, bueno, eh, también es cierto, Javi, que luego hay momentos, tú lo sabes, hay momentos especiales en la fotografía que difícilmente se repitan, ¿no? O que son muy difíciles de volver a, incluso por el propio autor, de volver a conseguir, ¿no? Imagínate, esa puesta de sol o ese amanecer Sí, que vas a hacer tú, situaciones que que, coinciden. que coincide todo, se alinean los astros, estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en este caso el animal colabora y esto no se puede forzar. O sea, tienes que estar preparado para hacerlo, pero tiene que suceder, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo de hecho en 6 meses, casi 7 meses de trabajo que estuve con este Martín Pescador, tengo cientos de fotos de buenas, de las que considero buenas fotos, ¿vale? Y de posados, de volando, entrando con fondo blanco, con fondo negro, con fondo verde, con infinidad de cosas pues saliendo del agua, lleno de gotitas, pero solo tengo 2 fotos de esta misma tarde, de ese mismo momento.
qué no bueno. pude hacer más. Después ni antes. Por mucho que lo intenté, pero entonces Hay que lo decir que quiero que decir, esta imagen es mucho más compleja que la imagen anterior por las sí, circunstancias sí, lumínicas de alrededor. Vamos a explicar exactamente. un poquito la técnica para que la gente comprenda la Eso es. dificultad que conlleva, sobre todo la siguiente, porque hay una luz ambiental más intensa que aquí, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Todo se basa en eso, Javi. Hacer este tipo de fotografías por la noche es complicado. Porque no digo que no sea complicado, porque los animales nocturnos normalmente la luz continua pues no la toleran demasiado bien, hay que agenciarse algunos dispositivos para que esa luz se encienda en el momento adecuado, etcétera. De día, eh, el caso de la golondrina también es una ave diurna, pero ¿qué es lo que sucede? Que en la época de cría ellas entran muchas veces en estancias residencia, abandonadas, eso es en viviendas en la, o claro, en las que la granjas, o luz lo que sea, es en cuadras. mínima. Eso es. Claro, la luz es mínima. Entonces, Mm, digamos que la exposición de la cámara para hacer este tipo de fotografías son exposiciones más lentas de lo común, ¿vale? Son exposiciones de un quinceavo de segundo, de un veinteavo de segundo, ¿vale? Que son exposiciones que a la luz del día se te quemaría la foto. mm. Si cualquiera que salga a hacer una foto a las 12 del mediodía a cualquier sitio, si pones un quinceavo de segundo vas a ver que el resultado es completamente blanco. Entonces aquí tenemos una Entonces, situación de poca luz con un tiempo de exposición más o menos largo, que tampoco es larguísimo, uno partido no, es de 10, veinteavo de segundo, es un tiempo pero realmente corto, pero largo para una fotografía. largo, pues, sobre todo para un animal de estas velocidades, ¿verdad? Claro, Que normalmente el fotógrafo ortodoxo diría, no, no, aquí hay que disparar a uno partido de 1000 para congelar al animal. Y precisamente aquí claro. lo que buscamos es no, lo que queremos es sacar toda esta traza, que el animal salga movido porque va mucho más rápido, ¿no? Exactamente. Y eso se consigue gracias a la luz continua. Entonces, si tú tienes una fuente de luz continua por la que el animal va a atravesar, Mm, ¿vale? O sea, imaginaros una linterna encendida que ocupa un espacio y el animal va a atravesar esa luz para en el último momento congelarlo con los flashes, ¿vale? mm. Esa es la manera de combinar. Entonces, es el propio animal el que pinta esa estela a su paso y en el último momento la luz del flash lo congela, Eso es. ¿vale? Tenemos esta primera parte de la derecha que está iluminada por la luz continua y Eso luego, es. cuando ya está avanzando ahí, ¡plas! Salta el destello de flash y como es un Y lo destello congela, muy cortito, ¡pa! Ahí lo congela y quedan en la misma claro. imagen las dos partes, ¿no? La parte difusa de la luz Exactamente. continua y la parte Exactamente. Hay que decir nada. también que hay una cosa importante en estas imágenes, que es que el flash o los flashes deben de estar obligatoriamente sincronizados a la segunda cortinilla. Esto lo que viene a decir es que el flash se dispara al final de la toma y no al principio. Porque si se disparara al principio, el efecto sería el contrario. Se quedaría congelada la golondrina y después la estela hacia La adelante. estela hacia adelante y quedaría Claro, un poquito entonces raro, un poquito. un poquito, bastante. Ole, ole, ole. Un efecto antiestético porque a mí me ha sucedido de tenerlo todo preparado, olvidarme de sincronizar el flash a la segunda cortinilla y conseguir fotos buenas, pero con toda la estela hacia Todo adelante, adelante. que es Claro, muy claro. antiestético. Y lo que decíamos, esta es más difícil porque hay una luz, además de la del animal, que necesitamos que la luz del flash sea más intensa comparativamente con la luz que hay, pero también tiene que haber una luz que esté iluminando al animal para que genere esa estela, pero que a la vez tenga información Claro, extra, ¿no? exactamente. Y al mismo tiempo que tengamos una velocidad relativamente lenta, para lo que es Eso un es, martín eso es. pescador, además. Eso es, eso es. Entonces, bueno, al final la técnica es la misma, es una luz continua por la que el animal va a atravesar, digamos, a través de esa fuente de luz, va a pasar, va a dibujar esa estela y en el último momento disparamos
cortamos, digamos, la exposición, ¿vale? Porque la hemos abierto antes de que el animal atraviese, cortamos la exposición y se disparan los flashes ahí a la segunda cortinilla. El problema de esta imagen es que, claro, hacer esto con la luz ambiente es muy complicado. Se tienen que dar las circunstancias adecuadas de un día muy nublado a ultimísima hora de la tarde, ya le daba toda la sombra intensa al sitio y ese era el momento. No hay otro Claro. momento porque 15 minutos antes la foto queda velada, queda sobreexpuesta completamente. Entonces no sirve. Pero claro, es que al final esa dificultad es lo que hace que esta foto tenga un premio de esa envergadura, ¿no? O sea, es que, Exactamente. Y la satisfacción personal también claro, de claro. conseguirla después de un montón de meses de trabajo. Eso es. El decir, también he de decir que es una fotografía tomada disparada a mano, ¿vale? No hay ningún tipo de barrera infrarroja ni de sistema de disparo que dispare esto, sino que yo abrí la exposición y yo cerré la exposición en el momento que creí adecuado, ¿no? Entonces, A lo loco. ese momento, ay, a lo loco, exactamente, ese momento en el que tocaba con el pico el agua y antes de que el agua se revolviera completamente para que el reflejo quedara nítido, ese era el momento. Claro, pensar también que se tiene que dar esa situación. El agua, como para conseguir un reflejo casi de espejo, tiene que estar completamente en calma. ¿Vale? O sea, no puede haber ni un solo movimiento de brisa ni de aire, tiene que estar limpia, que, cuidado, esto es una charca natural que yo antes de cada sesión que hacía limpiaba. No, cuidado, ¿eh? Limpiaba una porción, claro, no podía limpiar la charca entera porque tiene 1 kilómetro cuadrado, pero la porción donde iba a hacer las fotografías la limpiaba con una sacadera de estas de hojas, quitaba todas las impurezas para que quedara Qué bueno, qué bueno. nítida y perfecto el reflejo. O sea, que ya tiene un trabajo, Tiene un tiene, trabajo, tiene un trabajo. Pero bueno, no, no no vamos solo suerte. a ponérselo difícil a la gente. El objetivo no es conseguir esto, por lo menos no conseguir esto a la primera. No, Eh, no. pero que sepan la técnica, cómo se puede hacer y lo que hemos dicho durante todo este vídeo, el cómo esto nos puede abrir las puertas a diferentes posibilidades. O sea, hemos puesto un par de imágenes, pero hay una imagen muy graciosa, más sencilla, entre comillas, pero que es un caracol con la estela detrás y dices, con el caracol, con lo lento que es, esa sensación de velocidad de movimiento, es una imagen Es cierto. muy graciosa, muy entrañable, que dices, jo, el chapó, ¿no? Sí, El sí, sí, conseguir sí. darle ese dinamismo a un animal que todos nos parece como que es muy lento, ¿no? Entonces, es Sí, yo siempre genial, hago es genial. un poco la gracia de decir hacer alta velocidad con un caracol es muy difícil, ¿no? Es verdad, es la Entonces, leche. así como con otros animales es muy difícil también, pero precisamente por la velocidad que llevan, con un caracol es por la inversa, ¿no? Es Entonces, otra historia. fíjate, esa foto de la que hablas, no la hemos puesto aquí en la presentación, pero va a estar incluida en el libro, Mm, detallada desde el principio hasta el final también, porque claro, también tiene su miga ahí sí, sí. desglosar. Entonces, bueno, sí, es un poco lo que tú decías. No se trata de querer hacer esta foto el primer día ni de tal, pero yo me remonto otra vez al principio, la técnica es técnica y la técnica al final cada uno la puede aplicar cuando quiera y como quiera, simplemente debe de conocer cómo hacerlo. Esa es una Y eso es un poco lo que herramienta a quiero. nuestra disposición y cuanto más herramientas, aquí lo que vamos a aprender son nuevas herramientas para aumentar nuestra visión, nuestras posibilidades Exactamente. de crear. Mm. Yo luego, al igual que tú, Javi, que muchos fotógrafos, a mí lo que me gusta siempre es terminar la fotografía en la propia cámara, olvidarme de procesados agresivos en el ordenador, ni de poner, ni de quitar, ni de cambiar, ni de añadir. A mí eso nunca ha ido conmigo y yo lo que quiero al final es reflejar lo que vi allí en ese momento o lo que quería que el espectador viese en ese momento, pero de manera artesanal, ¿no? Porque realmente hacer esto con Photoshop sería muy sencillo, Mm. realmente fácil.
¿vale? De la misma manera que cambiar un cielo de una puesta de sol o de un Sí, sí. atardecer Bueno, o eso además ahora cada vez es más fácil con cada esto. vez es más sencillo todo, Cada vez. ¿no? Y cada vez a lo mejor en las redes sociales hay un poco más de engaño con todas estas cosas en busca de likes o Mm, de me gustas o de comentarios o de fotón o de etcétera. Y yo creo que la gente se tiene que olvidar un poco de eso mm. y disfrutar de lo que hace, Y jugar, y básicamente. jugar, y Y jugar, y jugar. jugar, y jugar, y jugar, y aprender, y Sí. formarse, Mm, y mm. avanzar. Eso es Antes lo... hemos visto una captura del libro, ¿no? En el que veíamos los diferentes tipos de exposición múltiples, ¿no? Hoy en día las cámaras permiten hacer exposiciones múltiples, eh, pero claro, o sea, eso nos permite hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Y nos permiten hacer cosas, por ejemplo, como estas, que claro, hay que tener la idea, hay que tener el momento, hay que estar ahí, hay que tener muchas cosas, pero por ejemplo, ¿qué te ofrece a ti, ¿no? La exposición múltiple, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vale, yo, fíjate, antes de nada, quiero decir que yo soy, cuando implementaron esto en las cámaras, de repente se me abrió un abanico de posibilidades brutal, ¿no? Y empecé a pensar en la cantidad de trabajo que me iba a ahorrar, pues de todos esos líos de cambiar de lente y de no sé qué. Pero luego, al final de años de utilizarla, me he dado cuenta de que finalmente o solo me gustaba utilizarla cuando no encontraba otra manera de hacerlo. Eso vuelve a ser otra vez un poco una satisfacción personal, ¿vale? Mm, Si puedo hacerlo del tirón, ¿vale? Con la misma exposición en el momento, lo hago. Lo hago porque es mi reto personal. Simplemente cuando no puedo hacerlo es cuando recurro a la exposición múltiple y siempre en el mismo lugar y en el mismo momento. Lo que no mm, hago es guardarme la foto del murciélago, irme mañana a las pirámides y plantarle una pirámide ahí detrás. Eso mm, para mí no tiene ningún valor porque hacerlo en la cámara o hacerlo en Photoshop es exactamente igual. O sea, al final tenemos que tener claro que la exposición múltiple no deja de ser una fusión de dos fotos eh, que lo hace la propia cámara, un software que tiene la propia cámara mm, y que, hombre, que tenemos que tener pensado muy bien cómo hacerla y cómo diseñarla para terminarla realmente en la cámara. Pero al final no deja de ser una fusión de dos capas. O sea, mm, esta es la realidad, ¿no? Y cada uno la puede interpretar como quiera, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, esta imagen eh, lógicamente está, por un lado, la foto del murciélago con esa estela, como primera imagen, como foto base, ¿vale? mm, En la que después voy a, digamos, a fusionar esa tormenta eléctrica que había en aquel mismo momento, allí en el fondo se estaba generando esa tormenta. ¿Por qué digo que no podía hacerlo de otra manera? Porque la gente me dirá, coño, ¿y por qué no empleaste la técnica de cambiar de lente en ese momento? Bueno, pues el problema principal que tiene es que como hemos dicho antes, en las estelas, el flash salta cuando se corta la exposición. Entonces, para conseguir esa estela, la foto tenía que finalizar. No podía continuarla en el modo bulb como hice con el mochuelo o con la jineta aquella. mm, La foto se termina cuando salta el flash. Entonces, en ese momento, el murciélago pasó, saltaron los flashes y se acabó la exposición. Ahora, si quería implementar además la tormenta dentro de esa escena, obligatoriamente tenía que recurrir a la exposición múltiple, encuadrar aquella tormenta y esperar a que cayera un rayo y plasmarlo y mm. meterlo en el sensor, ¿no? Entonces, bueno, es una fórmula más para conseguir Bueno, fotografías sí, creativas distinto. Ujú, y que todo el mundo, vamos, yo animo a que utilice y que experimenten con ellas, con los diferentes modos de fusión, con los diferentes modos de mm. aditivos, oscuros, claros, experimentar con ello y ver las posibilidades que tiene. Y que nadie tenga miedo por decir después, esto es una exposición múltiple. O sea, que nada,
porque noto como un poco de reticencia en mm, gente a la hora de decir, es una, como diciendo, mira, es una exposición múltiple, claro. vale menos. No, No, es es que, una exposición pero múltiple y vale lo que vale. es Ya un está. poco con la gente que hace creatividad en el ordenador, ¿no? Que el que pone un cielo es su parte creativa. O sea, si tú quieres hacer Claro, un paisaje y poner un cielo en el ordenador, ponlo. claro, Pero cuéntamelo. O sea, el problema es claro. cuando intentamos tal. Muestras esto, dices lo que es y ya está. Y esto es una virguería visual. ¿Son dos fotos? Sí, pero es que son dos fotos y yo te lo digo y ya está. Y Ya está. es No, importante decirlo, porque con las que hemos visto antes del cambio de lente, esa misma foto se podría hacer también con doble exposición. hoy en día sí, en aquel momento no porque no existía, pero Eso hoy es. en día es facilísimo hacer. O sea, fíjate el pollo que te he dicho que había que montar con dos trípodes, no sé qué, tapas, claro, eso eh, con una exposición múltiple Claro. es tan sencillo de hacer como tener una foto de un mochuelo en tu tarjeta y el día de luna llena sacas y lo pones. Entonces, las dos ¿Cuánto de...? cosas son válidas, Sí, pero cada una tiene su propio valor, su eso es lo propio... importante. es, Eso es lo eh, importante. El valor que tiene, primero, para el fotógrafo mm, y segundo, para el espectador. Porque el espectador, si no dices nada, puede pensar mil cosas sobre esa claro. foto. Y la Estará hecha del tirón, dificultad de estará hacer hecha... una cosa u otra es distinta y por lo tanto el que la ve debería valorarla de Exactamente. una manera. Yo, fíjate, la exposición múltiple la considero un poco Ujú, el atajo para llegar a esas otras técnicas que mm, hablábamos antes, ¿no? sí, Es un poco ese atajo, ¿no? Y bueno, pues no está ni bien mm, ni mal, es lo que hay. ¿Vale? claro. Yo, fíjate, por ejemplo, estamos viendo esta foto, todos hemos visto lo del cometa y qué, Neowis, ¿o cómo era? ¿O cómo? el NeoWiz y qué tiempo en qué momentos había que hacerlo, porque eso no se podía hacer en cualquier momento. O sea, Claro, había 15 minutos en los que se veía el cometa y luego desaparecía. claro, Entonces, conseguir con un cambio de lente hacer esto es muy muy complicado, complicado. muy complicado. Entonces, bueno, pues en ese momento, si se hubieran dado las circunstancias adecuadas, lo hubiera hecho, pero como no se daban, Mm, pues lo único que pude hacer es hacer una foto del mochuelo a las 7 de la tarde, mm, cuando oscurecía, en alta velocidad, llegando ahí a su posadero, y después, cuando ya cayó la intensidad de la luz, mm. pude hacer el cometa. Pero claro, no sucedió todo en el mismo momento. Eso, en el mismo lugar sí, pero no en el mismo exacto momento. Entonces, era imposible hacerlo de otra manera, ¿no? A la hora de hacer estas dobles exposiciones, hay diferentes modos de sobreexponer una foto con la Ujú. otra, ¿no? Que viene bien explicado en el libro. Y luego hay que tener ciertas cosas en cuenta, ¿no? Tipo, yo qué sé, el ISO, por ejemplo, ¿no? Hay que tener ciertas cosas de combinación de ISOs en estas imágenes. Sí, sí, realmente, fíjate, para tomar una exposición múltiple, digamos que el único parámetro que tenemos que tener en cuenta es el ISO, porque todo lo demás lo podemos alterar entre una foto y otra. Es decir, podemos cambiar el diafragma, podemos cambiar la velocidad de obturación, podemos cambiar la temperatura de color, podemos cambiar la lente para usar otra lente para hacer la exposición múltiple. Pero el ISO de la foto base, de la primera toma que hemos hecho, es el que va a marcar todo lo de después, Mm. ¿vale? Si hacemos otra foto, o si hacemos dos fotos más, o si hacemos tres fotos más. Es decir, si yo esta foto la tomo a 100 ISO, difícilmente hubiera sacado el cometa después, porque tendría que haber estado exponiendo muchísimo más rato. Todas las estrellas me hubieran quedado trazas, el cometa desdibujado, por la cantidad de exposición que hubiera tenido que emplear. En cambio, si yo sé desde el principio que voy a hacer la foto del cometa junto con el mochuelo, pues lo que tengo que hacer es para el mochuelo emplear un ISO más elevado, Es decir, ¿qué ISO voy a ajustándolos. necesitar para el Claro, cometa? ¿qué ISO voy a Claro, necesitar? Esa es la eso pregunta que te tienes que hacer para la conclusión, es. ¿vale? Imaginaros que lo que hubiera querido poner aquí fuera una vía láctea, ¿vale? En vez del cometa. Pues lo primero que me tengo que preguntar es, para fotografiar la Vía Láctea, ¿qué ISO voy a necesitar?
y con ese ISO tengo que hacer la foto del mochuelo, así ¿vale? es. Porque después no lo voy a poder cambiar. Y si no lo puedo cambiar, no lo puedo hacer. Eso es un Claro. poco la parte más fotográfica que tiene la exposición múltiple. Mm. ¿Sabes? Esa es la parte más fotográfica, que te hace pensar, mientras que si haces esa misma fusión en el ordenador no tienes nada que pensar. Has podido hacer el mochuelo a ISO 100 y la Vía Láctea a 3200. Luego la coges, lo mezclas y se acabó. Exactamente, exactamente. Y si eres bueno, nadie nota nada. No, realmente es que es así, o sea, realmente en el ordenador se pueden conseguir cosas mucho más brutales que en cámara y es Sí, curioso porque hay gente que a veces nos pregunta, ¿no? Dice, va, tú, ¿y esa imagen cómo la ves? Y digo, yo qué sé, o sea, hay gente tan buena en el ordenador que yo qué sé si eso es verdad o es mentira, o sea, sí, casi sí, te tienes que basar en lo que, en el autor, si lo conoces y dices, no, este autor sí que sí. lo hace y tal. Sí, Pero en la buena fe del autor y del que eso te es. esté contando sea real. Porque fíjate, no hace mucho, durante el confinamiento también me dio por hacer una encuesta sobre esto, ¿no? En las redes sociales. Claro. Y lancé una serie de preguntas, ¿no? De cuánta gente sería capaz de identificar Mm. una foto real de un fotomontaje, digamos, ¿no? Aplastantemente la respuesta era no soy capaz y, bueno, al final hice varias preguntas, al final de la encuesta eh, la gran mayoría de la gente coincidía con mi manera de pensar, ¿no? Hoy en día es imposible detectar estas cosas Es a no muy ser difícil. que veas el archivo original. Sobre todo si la Ahí sí. persona que lo está haciendo, bueno, lo hace bien, ¿no? Porque sí, claro, si haces Eh, algo de una incongruencia de luz, pero hay gente realmente muy buena, muy buena. Sí, hay gente muy buena, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente buena, los Mm, que realmente se dedican al diseño gráfico mm, o a hacer este tipo de cosas, no tienen ningún inconveniente en decirlo, porque realmente son claro, buenos y conocidos en eso. eso, así Entonces, es. yo creo que esto es como todo, ¿no? Para todos es un orgullo y un No honor habría, no coger habría esta duda. botella y de esta botella hacer un cartel de cine. ¿Sabes? Yo tengo colegas que son capaces de hacer eso, ¿no? Cogen una foto cutre de tal y te hacen un cartel que podría ser de la Warner. Así es, Entonces, así eso es es. un honor. Mm, Igual que para nosotros es un honor el levantarte a las 5 de la mañana para ir a hacer un amanecer a no sé dónde, que te has pegado 200 kilómetros y te has mojado y tal. Eso es un honor y eso para ti tiene una recompensa y, hombre, para la persona que está en su casa con una taza de café cambiando el cielo aquel que tú has, has ido a buscar, pues no sé si el valor es el mismo, No, pero desde luego para el espectador no debería de serlo. en este libro, eso, sobre todo lo que vayan a encontrar en tu libro, ¿verdad? Es eso, estas técnicas que hemos estado viendo, alguna más, cómo trabajar mucho con la luz, cómo controlar la luz, cómo aprender a usarla en nuestras imágenes. En tu web pueden encontrar la campaña de crowdfunding. Estamos grabando este vídeo que va a estar publicado dentro de 2 días, o sea que faltarán 8 días 8 días para que cuando esté, termine. cuando esté publicado. Y luego estará disponible en tu web, ¿no? Entonces, pues Exactamente. Eso es un poco la dinámica. Tú que hiciste tu crowdfunding también, ya la mm, conoces bien, ¿verdad? Bueno, sí. pues es una manera también de recompensar a todos los mecenas, ¿no? Toda esa Mm, gente que colabora en tu proyecto, que al final es su proyecto también, ¿no? sí. Yo lo he visto así desde el principio, ¿no? Quería hacer una especie como de sondeo, a ver cómo... El libro lo iba a hacer igual, no era un problema económico ni era un problema de nada, lo iba a hacer igual, solo que quería ver un poco qué Mm, respuesta anticipada iba a haber, ¿no? sí. Y yo, Mm, joder, no puedo estar más agradecido con la gente porque la mm. respuesta ha sido brutal, es Además, alucinante. es muy importante porque eh, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y antiguamente tú si querías sacar bueno, a ti que te va la música también, es tu otra ¿Eh? gran pasión, ¿no? Si tú querías sacar un disco o querías publicar un libro, solo había un canal. Estaban los Sí, editores que ellos sí. hacían, deshacían y decidían. Y ahora con el nuevo mundo, en, cada uno puede autogestionarse, puede autoeditarse.
Pero claro, una edición de un libro es laboriosa, es Uf, costosa, es dura, ¿no? Entonces, de repente muy tener el trabajosa. respaldo de gente que dices, no, mira, es que este libro interesa a la gente. Entonces tú ya tienes el Sí, respaldo de decir, bueno, es que sé que esto le interesa a la gente. Además, esa gente, pues bueno, normalmente cuando hacemos estas campañas de crowdfunding, ¿verdad? Les damos incentivos para que se unan a claro. ella. Y aparte del incentivo de decir, es que sin tu ayuda no habría sido posible. Entonces, hostia, Exactamente, se junta ahí exactamente. todo. Mm, Por eso digo que al final es un proyecto que se convierte en un proyecto de todos, ¿no? Que sí, vale, tienen sus incentivos, mm, hay sorteos, hacemos sorteos, el nombre va a aparecer en los créditos del libro, sí, eh, el envío gratuito, en fin, hay unas ciertas cosas que luego ya, por la gente que lo compra a través de la web, pues no va a mm, tener, mm, lógicamente, ¿no? Pero eh, ahora mismo es ese momento en el que te sientes arropado y te sientes apoyado, ¿no? Por más o menos gente, ¿no? Y que notas que hay que ese interés, ¿no? Y también es Mario, un motorcillo que te mueve. el momento este es brutal. O sea, y bueno, Sí, lo tuyo ha sido porque el seguimiento de la gente ha sido brutal y la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Pero vas a alucinar, y yo estoy seguro de que va a ser así, cuando la gente empieza a recibir los libros, las palabras que te... O sea, es que a mí estoy pensando solo y ya se me están poniendo los pelos como sí. escarpia. O sea, de Lo- repente gente que ha cogido el libro y, bueno, hay gente que se lo fuma, que se lo lee vamos, en un fin de semana. Y dice, es que no veas, es que tal. Y dices, hostias, vamos, se te hincha el pecho solo de eso. Entonces, sí, sí. Yo seguro estoy que... deseando, fíjate, por una parte estoy deseando tenerlo yo joder, al Claro, final lo estás viendo ahí todo el día claro, en la claro. pantalla del ordenador y junto con, hombre, tengo que también que dar muchísimas gracias y al apoyo no solo de la gente, sino de la gente que tengo ahí por detrás trabajando en esto. Mm, Profesionales de la maquetación, de la impresión, incluso de los envíos, del packing, en fin, hay un grupo de trabajo ahí detrás que también tienen claro. su partecita, ¿no? Dentro de la Que a creación. nosotros se nos escapa, que al final lo que sabemos hacer es Es hacer imposible. fotos, pero bueno, entre Claro, comedia, es pero que lo bueno, que tú decías antes, el proyecto de autoeditarse es, y cuando lo quieres tener ahí todo controlado es muy costoso, no económicamente, sino, que también, sino trabajoso, ¿verdad? Necesitas mucho eso es. tiempo. Primero el de escribir, el de plasmar las ideas, revisarlas, releerlo, corregir, las maquetaciones, luego hay que ver las pruebas de imprenta. Después hay que pensar en los envíos, Vale, en cómo hacerlo todo sostenible. Yo qué sé, hay un montón de factores brutales, tío, es que brutal. no se puede escapar nada. Y fíjate, hay un detalle, por si la gente no lo sabe, yo no sé si tú lo conocías esto, antes hablabas de la música, mucha gente sabe que soy también músico, ¿no? Y realmente el crowdfunding lo inventó un grupo, tío, un grupo musical Ajá, no, no tenía ni idea. que ahora mismo no recuerdo si eran los Black Crowes, Ujú. ¿vale? Hicieron una gira, fueron los precursores de todo esto, hicieron una gira gracias a un crowdfunding Qué por bueno. todo su territorio. Y a partir de ahí esto se puso en auge y empezaron a surgir diferentes proyectos de cosas porque la gente vio que era factible, ¿no? Claro. El, el- el decir, ¿quieres que vaya a tocar a tu ciudad? Sí, venga, pues vamos a lanzar una campaña Mm. en el que te invitamos, con la entrada te invitamos a una cerveza, yo qué sé, Claro, ¿sabes? sí, 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 así Y es. así surgió, y Qué así bueno, surgió, no y así sabía. se pegaron Claro. una gira por Estados Unidos grande, Mm. ¿eh? Sí, sí, además Así que sabiendo es ya los curioso. sitios que tenían que ir porque había gente interesada, Y de que ya hecho estaba gente que ya había vendido. comprado la entrada, claro, claro. Claro, al final esto es luego, fíjate, todos los conciertos, las ventas anticipadas, todo este rollo, Es al esa final es idea. un poco lo mismo, es un Es poco la esa. misma idea, ¿no? Y Decir, bueno, lo grande, lo bueno que tiene la autoedición y esto, ¿no? Es que es como, mira, es como cuando la gente compra fruta y verdura directamente al agricultor. Es eso así, o es. sea, el mundo de la edición
es una pasada, porque el empresario que se dedica a editar libros, a publicar libros, tiene mucho valor, ¿eh? Porque hay negocios más rentables que ese. por supuesto. Pero claro, pero cuando vas a una editorial, la parte que queda al autor, la verdad es que es muy poquita, ¿no? Sí. Y entonces, el lanzarse a estas aventuras tan maravillosas, pues bueno, merece la pena también por eso, porque al eh, final, digamos que hay menos intermediarios y es todo mucho más claro, directo. y ese contacto también que hay veces entre el cliente, el comprador y el autor, ¿no? Claro, Que se vuelve a veces, joder, yo contesto todos los días ahora un mogollón de correos con dudas, con preguntas, y luego me imagino que seguiré contestando correos, a ti te pasará de gente que le ha llegado, que te escriben, que luego... Ese contacto, es cuando brutal. compras un libro en Amazon, no existe. No existe, no, no, Entonces, no, no. lo que hay es lo que hay, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es cierto bueno, pues que tienes una parte de trabajo grande ahí, que hay gente que valorará, otros que no, pero lo que está claro es que yo de momento, toda esa gente que hay ahí, que creo que a día de hoy van como 660 personas que ya han Sí. colaborado en el crowdfunding, confían en tu proyecto, ¿sabes? Y por eso hacen una especie de compra anticipada, ¿no? Porque Mm. quieren tenerlo antes que el resto de la gente y porque confían en tu proyecto y quieren apoyarlo. Y Eso es eso es brutal, eso es súper de brutal. agradecer. Bueno, decir que este libro y su título ha sido inspirador a esta miniserie que vamos a hacer de fotografía creativa en la fotografía de naturaleza. El libro de Mario es Fotografía creativa de fauna salvaje y que ha sido un gustazo volverte a tener aquí. Y que nada, estoy deseando ver el libro ese porque va a ser una auténtica gozada. El placer, sabes, Javi, que siempre es mío. Compartir estos ratos y charlar de lo que nos gusta es siempre fabuloso. Y estoy deseando ver, pues, de esta miniserie, joder, a los otros dos grandísimos Cracks que van a autores estar aquí. que creo que eran Juan Tapia y Pedro Javier, ¿no? No, David Ah, Santiago, que escribió el David libro con Santiago. Juan Tapia, Correcto. tienen un libro, el de Pinceladas de Luz, maravilloso. Me llegó el otro día. O Hostias, sea, has tardado. Pues lo ya ves, compré. la has Sí, ojeado hace joder, nada. Es brutal. sí, 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 ya me lo he empezado, ¿eh? Creo que me lo voy a devorar antes de que acabe el año, o sea Y el de que Pedro Javier Pascual, que y son de dos Pedro partes. Javier, Tiene una parte más de libro de autor exquisitamente, visualmente exquisito, y luego otra parte más técnica, más pero técnica. también de esa fotografía de detalle, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, es sí, una sí, sí. trilogía que, vamos, la gente, vamos, que se la vea Hombre, entera y ahí que, le vea, y desde que tenga los tres libros porque van a flipar. Qué bueno. Igual tenemos que hacer un pack con los tres libros. Tendré que hablar con ellos y proponerlo en un Oye, futuro. lo montamos en Lo un montamos en un final. momento. Oye, Javi, pues nada, lo dicho, tío, un placer. Nada, felices fiestas, lo que queda por Sí, llegar. lo poquito que queda, bueno, ya con fuerzas ahora el Pasaremos lo año mejor que se siguiente. pueda. Eso es. Y nada, y mucha suerte a todos y ánimo que seguro que el año que viene todo esto que estamos viviendo quedará en un mal sueño. Bueno, Esperemos. en un mal sueño y que podremos contar a nuestros nietos que nosotros vivimos aquella... Y ya, sí, Sí, hay que yo me hacerlo así. acordaré, Hombre, escribí mi libro durante la pandemia, tío. Es lo acuérdate, que hay. acuérdate Ah, Frankenstein y Valle Inclán. O sea, sí, 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 casi nada. joder, vaya obras, macho, además. Yo, Mary Shelley, vaya tela, madre Vaya mía, tela, qué vaya bueno. tela. Bueno, Mario, Oye, pues un placer. fantástico, encantadísimo, Javi. Un Nos vemos en la abrazote. siguiente. Adiós.